Bueno, bienvenidos. Eh, Vamos a darle continuidad a la clase pasada. Se podría decir que la clase pasada quedamos ahí, eh, terminando todo lo que era el capítulo 4. Mm, Vamos a hablar hoy de capítulo 5. Espero, no sé, una hora. Capítulo 6. Les quedaba a ustedes de tarea de leerlo. Que es muy sencillo para quienes lo leyeron, pero es continuidad del capítulo 5. Es continuación del capítulo 5. Eh, Capítulo 4, 5, 6 vienen a ser aspectos preliminares para el trabajo de determinación de costos y presupuestos. Repito, no es tema propiamente de la asignatura, pero definitivamente es importante tenerlo claro. Como no es tema propiamente de la asignatura, pues lo estamos viendo rápidamente sin tanta profundidad. No porque el tema no lo merezca, sino por la asignatura. Entonces vamos a iniciar a hablar del capítulo 5, lo que tiene que ver con el desarrollo del programa. Eh, ya tenemos como tal la estructura de desglose de tareas de trabajo, los responsables, la secuencia de las actividades. Vamos a ver qué seguiría. Y básicamente es agendarnos, es crear el cronograma en el cual se va a desarrollar el proyecto. Ya sabemos todo lo que hay que hacer, pero ¿en qué momento iniciamos? ¿En qué momento inicia una actividad y termina otra? ¿En qué momento terminaría el proyecto? Y se empiezan a revisar aspectos como si se alcanza a cumplir o no se alcanza a cumplir con la fecha estipulada del proyecto, quedan sobrando días, quedan faltando días. Eso es un poco lo que hacemos acá. Aquí, bueno, la estimación de recursos, bueno, ese va después un poco. Puede ir después o puede ir paralelo. Yo tengo clarísimo cuáles son las tareas que debo realizar, y debo determinar cuáles son los recursos. Voy a dejarlo para después. Vamos a centrarnos en este momento en estimar la duración de las actividades. Entonces ya identificaron las actividades de cada uno de sus proyectos. Del caso de la boda, vamos a mirar cuánto tiempo requiere cada actividad. Y hablamos de las fechas de inicio y terminación de un proyecto, pero no solo el proyecto, sino de cada una de las tareas que están implícitas. Algunos estarán ya familiarizados por su trabajo, otros quizás es la primera vez. Nosotros hablamos de fechas de inicio y de terminación en este momento de actividades, no el proyecto sino de las actividades, y podemos estar hablando de primeras fechas o de últimas fechas, primeras fechas de inicio y terminación o últimas fechas de inicio y terminación. Cuando hablamos de primeras fechas, nos estamos enfocando o estamos partiendo desde el inicio del proyecto hacia adelante. Es decir, estamos mirando hoy inicia el proyecto o en determinada fecha necesita iniciar el proyecto, y cuándo terminaría, según la duración de cada actividad. Cuando hablamos de las últimas fechas de inicio de terminación, no estamos iniciando con los cálculos en el inicio del proyecto, sino nos paramos en el final del proyecto y vamos de para atrás. Es decir, estamos partiendo de cuándo debería terminar el proyecto y depende de la duración de cada una de las actividades, revisamos cuándo tendría que iniciarse para llegar a cumplir con esa fecha de terminación requerida. Vamos a necesitar calcular ambas, pero no sé, laboralmente algunos de ustedes se habrán enfrentado a situaciones
en las que hoy inicia el proyecto o en un mes inicia el proyecto, y ya esa fecha está ahí y de ahí en adelante lo que dura el proyecto, o a veces es definitivamente este proyecto sí o sí debe terminarse en esta fecha, independientemente de cuando se inicie. A veces es un poco de las dos, inicia en esta fecha y sí o sí debe terminarse en esta fecha. ¿De qué va a depender? Del tipo de proyecto. Cuando hablamos de las primeras fechas de inicio y de terminación, bueno, ya les dije es con base en la fecha de inicio estimada, vamos a tener una variable que es la primera fecha de inicio. Ya vamos a revisar con ejemplos. Y la primera fecha de terminación de la actividad va a ser igual a esa primera fecha de inicio más la duración. En algunos casos bueno, sí, depende como cada quien trabaje, la duración va a estar expresada en un número, ya sea medido en días, en semanas, en horas, depende del tipo de proyecto. Y esa primera fecha de inicio, primera fecha de terminación, en fin, todas esas fechas realmente no están expresadas como fechas, sino en qué momento inicia, semana 1, semana 2, semana 3, pero el ejercicio es exactamente el mismo. Esa primera fecha de terminación de la actividad es igual a la primera fecha de inicio más la duración. Es decir, si yo tengo una actividad, ejemplo, que inicia en la semana 1 como primera fecha de inicio y dura 5 semanas, entonces va a terminar en la semana 6. Esa va a ser la primera fecha de terminación. Cuando hablamos de las últimas fechas de inicio y de terminación, ahí la primera fecha que yo tengo es la última fecha de terminación, y la última fecha de inicio se calcula a la inversa, última fecha de terminación menos la duración. Es decir, yo voy a ver, esta actividad debería terminar en la semana 20 y esta actividad dura 5 semanas, entonces debería iniciar en la semana 15. Primeras fechas me van a indicar efectivamente, partiendo de la fecha de inicio del proyecto, cuál sería esa primera fecha en que determinada actividad va a iniciar. Y últimas fechas de inicio y de terminación me van a mostrar cuál sería la última fecha, o a más tardar cuándo debería iniciar cada una de las actividades para lograr cumplir con el proyecto en la fecha estimada. No siempre van a coincidir, de hecho normalmente no coinciden. Para decir que las primeras fechas y últimas fechas coinciden, casi que sería un ejercicio muy académico que uno lo planteara que coincidieran. Vámonos a la boda, y ya ahorita revisamos ejemplos. Empezamos 30 de diciembre, 30-31 de diciembre, la boda se tiene que realizar 30 de junio. Casi que tenemos una fecha fija de inicio y una fecha fija de terminación. No hay lugar a que el proyecto se desarrolle más tarde. Ustedes van a hacer un ejercicio en el que, listo, empiezan el proyecto el 1 de enero con las actividades que ustedes hayan identificado y empiezan a calcular esas primeras fechas. De pronto algún equipo le da el tiempo exacto de los 6 meses, depende de la duración que determinan de cada actividad, de la cantidad de actividades. De pronto le da el tiempo exacto, esos 6 meses, y las últimas fechas, cuando yo pase a mirar es, ok, si tengo que entregar el 30 de junio, a más tardar cuando empieza cada actividad, les van a dar muy similares. Pero si de pronto yo me doy cuenta, no sé, tengo X actividades, y si yo inicio el 1 de enero con el proyecto sin ningún problema, no sé, podría ser la boda el 30 de mayo,
que hace que me sobra un mes, y ahorita pasamos a hablar de eso. Ahí vamos a tener una gran diferencia entre las primeras fechas y las últimas fechas, lo cual es muy bueno. Ya vamos a ver por qué. Listo, ya sabemos cómo se calculan de manera teórica qué es. Vamos a empezar a ver lo práctico. Volviendo al diagrama, cada actividad, aquí teníamos la descripción de la actividad, el número de la actividad, la persona responsable, la duración, dijimos que le vamos a colocar acá. Entonces fíjense que ya empezamos a aclarar. Recuerden una cosita, porfa. La clase pasada no llegaron a determinar la duración, ¿cierto? ¿O sí? No dijimos nada de tiempos. Perfecto, no, señor. Perfecto, gracias. Aquí, listo, ya secuenciamos, pero sí secuenciaron, ¿cierto? Cuál actividad depende de otra y todo eso. Ahora necesitamos primero identificar la duración estimada. ¿Cuánto tiempo para, no sé, la compra del vestido? ¿Cuánto tiempo para el montaje de luces y sonido? ¿Cuánto tiempo para el envío de las invitaciones? En fin, cada una de las actividades. Eso va a ser lo primero. Y aquí se suele colocar en la parte superior lo que son primeras fechas y últimas fechas abajo, de inicio, de terminación, de inicio, de terminación. Pero antes de esas fechas va la duración estimada. Entonces, para que vayan tomando nota, primer paso, estimar la duración de cada actividad. Y ahorita vamos a revisar eso, pero ese es el resultado que esperaríamos. Este es un ejemplo que está ahí en el libro del proyecto, el estudio de mercado. Tienen identificadas estas actividades, ya medio lo habíamos visto la clase pasada, y aquí estimaron una duración. Claro, esto depende de cuál actividad depende de otra actividad. ¿Qué actividades puedo realizar simultáneamente? ¿Qué actividades dependen de otras? Pero vamos a empezar con primeras fechas de inicio y determinación. Cuando tengo primeras fechas, entonces me voy al inicio del proyecto. En este caso, la actividad de identificar a los consumidores meta. Va a ser la primera actividad. Inicia en qué semana, creo que esto está medio en semanas, la semana 0. Dura 3 semanas, creo que sí son semanas, pero me puse a dudar si son semanas o días. No son como, deben ser días, no creo que sea tan extenso. Bueno, dejémoslo en este momento en días. Dura 3 días. Si inicia en el 0, va a terminar ¿cuándo? En el 0 más 3. Todavía no me voy a meter con las últimas, voy solo con las primeras. Voy a suponer que está secuenciado de manera que después de identificar los consumidores sigue elaborar un cuestionario preliminar y va a iniciar inmediatamente, termina la actividad 1. Entonces esta va a iniciar en la semana 3. Dura 10 días, perdón, en el día 3 dura 10 días, entonces va a terminar en el día 13. Así sucesivamente. Ojo, dato importante que creo que no lo anoté acá, regálenme un segundo.
directamente ahí. Cuando yo tengo una actividad que depende de varias actividades antes, la fecha de inicio de esa actividad tiene que ser después, tiene que coincidir con la primera fecha de terminación más tardía de las actividades precedentes. Ejemplo. Así ya lo podemos ver ahorita acá. Pero vámonos a el proyecto de la boda. Y voy a meterme en este momento solo con el envío de las invitaciones. Y bueno, no sé, realizar un curso prematrimonial. Y que son las únicas dos actividades de las que va a depender el desarrollar la boda. Enviar invitaciones, la puedo realizar paralelamente a realizar el curso prematrimonial para luego llegar a desarrollar la boda. Ambas van a iniciar en la semana 0. Pero resulta que enviar invitaciones se demora, no sé, 5 días y realizar el curso prematrimonial se demora 15 días. A ambas le va a calcular la primera fecha de terminación de igual manera. Si inician en la semana 0, enviar invitaciones se demora 5 días, la primera fecha de terminación va a ser 5. Realizar curso prematrimonial empieza en la semana 0, pero se demora 15 días, primera fecha de terminación 15. Y la actividad que sigue, realizar la boda, depende de esas dos. Aunque enviar invitaciones termina en la semana 5, realizar la boda no puede iniciar antes de que se termine realizar el curso prematrimonial, por lo que la primera fecha de inicio de esa actividad, en este ejemplo realizar la boda, va a ser en la semana 15, en el día 15, perdón, tengo una mezcla entre días y semanas. Si es clara esa parte. Cuando es solo una actividad que depende de otra, sin ningún problema, como acá, esta terminó en el día 3, la que sigue empieza en el día 3, esta terminó en el día 13, esta empieza en el día 13. Pero cuando son varias actividades las que van a marcar pues la pauta de inicio de la siguiente, debo tener en cuenta la fecha de terminación más tardía para dar inicio a la actividad que sigue. Si es clara esa parte, claro, aquí implica que yo necesito tener el diagrama. Va a ser mucho más fácil con la actividad que sigue que vamos a hacer y con el proyecto que tienen ustedes, que tienen clarísimo cuáles son las actividades dependientes, cuáles se van a realizar simultáneamente. Aquí estamos tomando un ejemplo que igual, aunque venía del libro, en este momento pues no tengo todo el panorama. Llegó alguien más. Bueno, y así empiezo a calcular las primeras fechas de inicio y de terminación. Aquí, por ejemplo, elaborar el reporte inicia en el día 128, dura 10 días, termina en el día 138. Vámonos con las últimas fechas. Como les digo, en este momento estoy mostrando el ejemplo y ahorita ya lo vamos a hacer nosotros con un ejercicio que está ahí en el libro y luego ustedes con el proyecto. Cuando yo hablo de las últimas fechas, recuerden, no voy a empezar desde el inicio del proyecto, sino desde el final. Entonces, en este caso, parece ser que se requiere el proyecto para dentro de 130 días.
Entonces, la última fecha de terminación de esta actividad sí o sí tiene que ser el día 130. ¿Por qué? Es la fecha en que se requiere. Dura 10 días esa actividad. Eso quiere decir que la última fecha de inicio sería igual a 130 menos 10, 120. Para que se logre cumplir con el proyecto en el plazo estipulado, a más tardar, elaborar el reporte tiene que iniciar en el día 120. Y esta última fecha de inicio va a corresponder a la última fecha de terminación de la actividad precedente. Entonces, si esta tiene que iniciar a más tardar en el día 120, pues esta tendría que terminar a más tardar, última fecha de terminación, en el día 120, y si se demora 8 días, pues su última fecha de inicio sería 112. ¿Qué pasa? Como en el caso anterior, cuando hay varias actividades precedentes de una actividad. Esta última fecha de inicio vendría a ser igual la última fecha de terminación de esas actividades precedentes. Es posible que no tengan la misma duración, entonces esas tres actividades simultáneas van a tener distinta fecha de última fecha de inicio. Y la actividad precedente de esas, ¿cuál sería su última fecha de terminación? Aquí va a ser equivalente a la última fecha de inicio de esas actividades que dependen de esa, más reciente. Ya no es la más, digamos, la mayor, sino la menor. Pongamos de ejemplo enviar invitaciones, y después de que envíe invitaciones, entonces de esa de enviar invitaciones depende, no sé, elegir el menú, dependiendo de las invitaciones, elegir el menú y decorar el salón, supongamos. Y después de esas dos va a desarrollar la boda. Teníamos última fecha de terminación de la boda, no sé, en el día 180, pues 30 de junio. Dura un día, supongamos, entonces última fecha de inicio de desarrollar la boda 179. Eso quiere decir que, ¿cuáles dijimos? Decorar el salón y elegir el menú tendrían también como última fecha de terminación ese 179. Pero supongamos que seleccionar el menú y la otra, bueno, tiene una duración de, no sé, 5 días y 10 días, aunque tienen la misma fecha, la misma última fecha de terminación. Esas dos van a tener distinta última fecha de inicio. Terminaron en el 179, pero una va a tener última fecha de inicio 174 y otra va a tener 169. A esas dos actividades precede enviar invitaciones. ¿Cuál sería la última fecha de terminación de enviar invitaciones? La de 169, la más reciente de las últimas fechas de terminación de las actividades siguientes. Ahorita con el ejercicio que hagamos les va a quedar más claro. Y así llegamos hasta el inicio del proyecto, para llegar en este caso a mostrar que debería iniciar en el día -8.
Ya de entrada estamos viendo que, que nos falta tiempo. Es algo de lo que se identifica ahí con esa planeación. Nos damos cuenta, tenemos los días exactos, nos faltan días como acá, no sé, estamos en el día 0 y debíamos iniciar hace 8 días, y se empiezan a tomar decisiones, hacer ajustes. Definitivamente van a haber actividades que sí o sí se van a demorar ese tiempo que se calculó, van a haber actividades a las que se les podrá hacer ajustes para hacerlo más rápido, o si definitivamente no es posible de ninguna manera, pues se replantea el alcance, el tiempo, depende del proyecto. Se empieza a jugar con eso de, no, miren, necesitaba que le entregáramos el 30 de junio, no alcanzamos al 30 de junio, nos vamos hasta el 10 de julio. Hay cualquier cantidad de posibilidades ahí, o hacer ajustes en ciertas actividades. Hasta este momento tienen preguntas. ¿Para alguien este tema es nuevo o todos ya tenían claridad? Para mí es nuevo. Ok, perfecto, gracias. Todo queda más claro efectivamente cuando lo empezamos a trabajar con cualquier tema, sobre todo cuando es cuantitativo. Una cosa es ver, yo qué sé, las fotos, las diapositivas, y otra cosa ya cuando empezamos a trabajarlo, que es donde salen las dudas o se da uno cuenta que ya lo tiene claro. Y lo vamos a hacer con este ejercicio que está ahí en ese capítulo. Aquí yo les coloco, calcule las fechas, primera de inicio, primera de terminación, última de inicio, última de terminación. Esto de holgura y ruta crítica lo coloqué en rojo porque en este momento no lo vamos a calcular, o sea, sí lo vamos a hacer, pero en este momento nos vamos con las fechas de inicio y las fechas de terminación. Quiero que porfa lo vayan haciendo, ya sea en Excel, en una hoja, en el programa que quieran. Repito, quienes de pronto tienen Project y usan Project, uno ingresa los datos, digamos de manera muy similar a esto, y Project solito se encarga de arreglarle pues a uno lo que vamos a hacer manualmente. Entonces, no sé, si ya tienen listo, no sé, las diapositivas igual están en el Drive, ya están listos para iniciar a trabajar, porque aquí yo voy a ir diciendo y espero que ustedes vayan haciendo. ¿Sí? Porque yo me había ido por Samuel a darle la vuelta y me ha dado las llaves del carro, entonces ella se iba a pagar y no tenía Entonces nosotros vamos a ir trabajando al tiempo, o sea, nosotros sí vamos a ir preparando, o sea, nosotros, por lo menos con el grupo que soy, pues ya estamos organizando algo. Perfecto. Pero vamos viendo el tema, vamos a ir avanzando o vemos el tema. No, o sea, la idea es, hice una explicación general para ahora desarrollarlo en este ejercicio, pero la idea no es que yo lo haga y ustedes vean, sino que ustedes vayan haciendo a la par que yo voy Sí, ok, sí, diciendo. esa parte sí lo entendí, pero o sea, vamos a ir cortando a medida que vamos viendo, vamos a ir parando y desarrollando el tema, o sea, aplicándolo al proyecto de lo de la boda. Sí, ya ahorita después, sí, Okay. señor. Listo, pero antes de meternos con la boda, pues vamos a revisar con un ejercicio sencillo el concepto, y luego sí a la boda pues. Yo puedo organizar aquí una tabla como esta, incluso voy a hacerlo: actividad A, B, C, D, E, F, G, H, I, J.
Voy a hacerla muy similar a esta, pero pues no voy a agregar responsable, no lo tengo. Y le voy a agregar lo que sería una columna de cuáles son las actividades precedentes. Entonces, sí. Coloco número, actividad. Voy a colocar aquí cuáles son los precedentes. Duración. Primera de inicio, primera de terminación, última de inicio, última de terminación. Son en total 10 actividades. Que son la A, supongo. Sí. Voy a colocar la duración acá. Entonces duran 3, 5, en ese momento no sé, así mentiras, semanas. Son 30 semanas. Esta duración está en semanas. Entonces 3, 5, 18, 10, 7, 5, 8, 2, 9 y 5. ¿La A tiene algún precedente? No. La B tampoco. La C depende de la A. La D depende de la B. La E depende de la B también. La F depende de la E. La G depende de la D y de la F. De la D y la F, sí. La H depende de la C y de la G. La I depende de la D y de la F. Y la J depende de la H y la I. Hasta el momento lo único que he hecho ha sido transcribir información a una tabla. ¿Listo? Si quisiera ubicarlo en el gráfico y colocar aquí arriba las fechas y abajo, pues lo puedo hacer. En este momento lo voy a colocar en la tabla porque, bueno, me resulta más cómodo trabajarlo en la tabla que sobre el gráfico. Pero listo. Voy a empezar con las primeras fechas. ¿Listo? Primera de inicio, primera de terminación. Entonces, como la A y la B no tienen ningún precedente, esas van a iniciar en la semana 0. ¿Cuándo va a terminar A? ¿Y cuándo va a terminar B? Pues siempre la primera fecha de terminación va a ser igual a la primera fecha de inicio más la duración. Incluso podría arrastrarlo de ahí para abajo, pero bueno. Es decir, tengo de la actividad primera fecha de inicio semana 0 y termina en la 3. De la B primera fecha de inicio y de terminación empieza en la 0, termina en la 5. ¿Correcto? ¿Sí? Voy a esperar un momentico. Voy con la C. Resulta que la C
Sí depende de la A, únicamente de la A. Y la A tiene como primera fecha de terminación la semana 3. Entonces la primera fecha de inicio la semana 3 y va a terminar en la 21. O sea, por temprano esa actividad C podría iniciar en la semana 3. Antes no, ¿por qué? Porque no ha terminado esta. Así de sencillo. Siguiente, actividad D. Depende de la B. Entonces su primera fecha de inicio va a ser en la semana 5 y su primera fecha de terminación en la semana 15. La E depende de la B. Entonces, una vez más, su primera fecha de inicio va a ser en la semana 5 y primera fecha de terminación en la semana 12. Sigamos con la F. F depende únicamente de la E. Entonces la primera fecha de inicio de la F es de la E en la semana 12. Y terminaría, primera fecha de terminación, semana 17 de la actividad F. Ojo que aquí ya nos empezamos a meter con una actividad que depende de dos actividades. Estoy hablando de la actividad G, que depende de la actividad D y la actividad F. Entonces voy a tener que mirar la primera fecha de terminación de estas dos actividades para saber cuál sería la primera fecha de inicio de la G. Depende de la D y de la F. Es decir, para poder iniciar G, yo necesito que se hayan terminado esas dos actividades, la D y la F. Resulta que la D terminaría en la semana 15, pero la F terminaría en la semana 17. ¿Cuándo puede iniciar G? En la 17. Correcto, en la 17. Así esta haya terminado antes, no importa. ¿Por qué? Porque también depende de la F. Y terminaría en la 25. Vamos con la H, situación similar. Voy a esperar que esta vez sean ustedes los que miren primero. H depende de C y de G. Estoy estableciendo primeras fechas de inicio, entonces debo fijarme en las primeras fechas de terminación de C y de G. Y voy a establecer como primera fecha de inicio de H semana 25. la más tardía.
entre la C y la G. C y G, 25 efectivamente. Y terminaría en la 27. Seguimos con I, mismo caso, pero ahora dependes de D y de F. La actividad I. Igual que antes, en la 17, antes no puede iniciar, y termina en la 26. Y seguimos con la J, que depende de H y de I. Terminan casi al tiempo, pero definitivamente hasta la semana 27 puede iniciar y terminaría en la semana 32. Ahí colocamos las primeras fechas. En la tabla que está acá no está relacionado cuáles son las actividades precedentes. Es un ejemplo que han venido trabajando capítulo 4, le dieron continuidad en el 5, pero pues efectivamente hicieron el mismo análisis que hicimos nosotros. Esta actividad de cuál depende, cuál sería la primera fecha de terminación de esa para darle inicio a esta. ¿Es obligatorio relacionarlo? No, pues no sé, maña mía, costumbre, no sé. Yo en este momento me estoy devolviendo al gráfico para que ustedes lo vean, pero pues ya con el tiempo uno se acostumbra a trabajar a veces solo con la tabla, y por eso para mí es importante relacionar la información acá. ¿Qué profe, se vale que nosotros lo planteemos en Project? Sí, no tengo lío, pero para quienes no, pues nos toca hacer el ejercicio así manual. ¿Tienen preguntas de las primeras fechas o está claro? Está claro. Perfecto. Claro, profe. Vámonos con las últimas. Y entonces en las últimas ya... Profe, una pregunta. Adelante, En Gerardo. la fila 7, ¿me puede repetir esa, por favor? Aquí en la fila 7. Sí. Ok, pero exactamente que le repita... La semana, la 6 y la 7. Le dice, la determinación es el 15, ¿cierto? En la 6. Y la Sí. determinación es el 12. ¿Me puede repetir cómo fue el proceso de la suma esa, por favor? Claro, siempre cuando hablamos de primeras fechas, yo voy a determinar la primera fecha de inicio dependiendo de la primera fecha de terminación de la actividad precedente. Y la primera fecha de terminación, como la calculo, siempre va a ser la primera fecha de inicio más la duración. Entonces, por ejemplo, esta actividad inició en la semana 5, pero tiene una duración de 10 semanas, va a terminar en la semana 15. Esta, aunque inició en la semana 5, tiene una duración de 7, entonces va a terminar en la semana 12. ¿Listo? Siempre, si se dan cuenta, lo que hice fue sumar primera fecha de inicio con duración para hallar la primera fecha de terminación. ¿Sí, Gerardo? Listo, sí, señor. Vale. Primeras fechas, y vamos de izquierda a derecha, de inicio a fin. Últimas fechas, vamos de derecha a izquierda, desde el final hasta el principio. Estoy en clase. Hola. Entonces,
como necesita completarse en 30 semanas, la última fecha de terminación de la actividad J va a ser 30. Y siempre para todas, ¿cuál va a ser la última fecha de inicio? La última fecha de terminación menos la duración. Es decir, que si yo quiero terminar en 30 semanas, sí o sí esta actividad a más tardar debería empezar en la semana 25. Y ahora lo que voy a determinar es la última fecha de terminación de estas dos actividades. Que la última fecha de terminación de estas dos actividades va a ser igual a la última fecha de inicio de la actividad siguiente. Es la H y la I. Entonces la última fecha de terminación de H y de I, que bueno, va a ser igual a esta de acá. Entonces, a más tardar, estas dos actividades deberían terminar en la semana 25, por ende, su última fecha de inicio o a más tardar deberían iniciar en la semana 23 y en la semana 16. Esa sería la información que va aquí abajo. Profe, otra vez, qué pena. O sea, entendí de dónde salía, pero ¿se repite siempre las dos últimas actividades? ¿Las dos penúltimas actividades se repite siempre la fecha de terminación de la última? No puedo generalizar que en las dos últimas actividades se va a repetir siempre. En este caso, como está planteado el proyecto, sí. Esta actividad J depende de estas dos actividades. Por consiguiente, la última fecha de terminación de estas dos actividades sí va a ser la última fecha de inicio de esta. Ya, clarísimo. ¿Listo? Es decir, para que la actividad J inicie en la semana 25, a más tardar ambas, tanto H como I, deben terminar ahí, para que J pueda iniciar a tiempo. ¿Listo? Y la última fecha de inicio, pues última fecha de terminación menos la duración. Vámonos con la G. Después de la G sigue la H, entonces última fecha de terminación, bueno, sería 23, aunque sí lo voy a colocar así para que sepan de dónde sale. En estas de aquí no lo puse, pero bueno. Quiere decir que G a más tardar debería terminar en la 23, iniciar en la 15. Vamos a ver F y ojo. Después de F vienen dos actividades. Entonces voy a tener que mirar esa última fecha de inicio de esas dos actividades. Después de F sigue G y sigue I. Sigue G, sigue I. Esta debería iniciar a más tardar en la semana 15 y esta a más tardar en la semana 16. Pero para que esas actividades inicien, F ya debe estar terminado. Aquí voy a tomar la menor
como última fecha de terminación de esa actividad. Es decir, la última fecha de terminación de F sería en la semana 15. Si por cosas yo le coloco que última fecha de terminación de F fuera la semana 16, ahí ya entré perdiendo, porque entonces G no podría iniciar en la semana 15, ¿no? Le tocaría en la 16. Perdón. Mientras van copiando ahí, yo voy aquí cuadrando esto. 0, 3, 3, 27, listo, así. Hasta ahí van. De pronto ya hay quien lo haya terminado. Me voy con la E. Después de la E solo está la F. Entonces me voy a mirar solo la última fecha de inicio de la F en la 10. Y listo. Ahora la D. Bueno, mejor dicho, terminen ustedes esas D, C, B, A. Ya pasamos a revisar, pero por ejemplo, después de la D sigue G y sigue I. G e I. Entonces debo mirar la última fecha de inicio de G y de I para establecer la última fecha de terminación de D. Después con C, después de C sigue solo H, no tengo problema. Después con B, situación similar. Después de B siguen D y sigue E. Entonces debo mirar la última fecha de inicio de D y de E para establecer la última fecha de terminación de B. Y con A no hay problema porque después de A sigue solo C. Vamos a ver. La D. Tengo que mirar G, E, I. Tengo que mirar G, E, I. Última fecha de inicio 15. En C solo H. Para B siguen D y E. En la 3. Pero ya había un valor negativo. Sí, ya pasamos a revisar eso, pero es normal, no se preocupe. Y la A solo de la C. Si llegamos a eso. Sí, señor. Sí. ¿Alguien tiene dudas? ¿Está claro? Bueno. ¿Qué sacamos de este ejercicio hasta el momento y en un proyecto? Ya una vez que tenemos las actividades, la secuencia que hemos determinado, la duración, repito primero cuánto se demora cada actividad,
pasamos a mirar el tiempo total que requeriría el proyecto. Si yo lo miro con las primeras fechas o hacia adelante, me da que la duración total del proyecto son 32 semanas. Resulta que se requería para 30 semanas, no se cumple. Si yo lo miro con últimas fechas o de para atrás, efectivamente llega un valor negativo igual, de -2, porque que me hacen falta 2 semanas, debía haber iniciado 2 semanas antes para terminar en la fecha que se requería. Hasta el momento esa es la información que obtenemos y es un primer vistazo dentro de la programación del proyecto. ¿Estamos a tiempo o no? Y como les digo, ya depende del proyecto, de quién es el cliente, depende de muchas cosas el tipo de decisiones que uno tome, pero si es posible, si hizo falta tiempo y es posible recortar la duración de algunas actividades sin afectar la calidad, el alcance, en fin. Si es posible, pues se recorta el tiempo. Si definitivamente después de hacer ajustes no es posible, entonces entra uno a, no sé, hablar con el jefe o con el cliente, con quien corresponda, a decirle definitivamente no es posible en ese tiempo, y se entra a revisar, no sé, un poco entre los dos qué se va a hacer. Y aquí ya va un tema del manejo que cada quien le da. Si me preguntan a mí, yo les sugeriría siempre de frente, mejor dicho, a veces, no sé, sobre todo cuando uno a veces es analista o auxiliar y tiene que decirle al jefe no alcanzamos a hacerlo a tiempo, a veces el temor de me va a regañar, de mi jefe es bravo, lo que sea, pero yo digo es preferible y no callárselo y después que sea peor el regaño, después el tipo de reclamo, usted por qué no me dijo, distinto, bueno, me regañaron, lo que sea, pero desde el principio está claro que no se va a alcanzar, ya se toman decisiones, no se toman, pero siempre es mejor que esté todo el panorama claro desde el principio, bien sea que se va a alcanzar o que no se va a alcanzar. Esa es la determinación de las primeras y últimas fechas. Ya ahorita pasamos a mirar lo que es la holgura, ruta crítica, que tiene que ver con todo eso. Holgura total, tiempo restante o faltante para completar el proyecto en el tiempo requerido. Sin ponernos a revisar ese concepto de holgura y la fórmula, en este momento tenemos claro, nos hacen falta 2 semanas para ese proyecto. Pero igual uno puede calcular esa holgura actividad por actividad. Y es lo que vamos a hacer en este momento. Yo puedo coger, mejor dicho, siempre última menos primera, me va a dar exactamente el mismo resultado, ya sea con las fechas de terminación o las de inicio. No importa, con cualquiera de las dos me va a dar lo mismo. Entonces, por ejemplo, voy a agregar aquí una columna, holgura total. No sé, voy a hacerlo con las de terminación. Alguien podría hacerlo con esto, nos va a dar lo mismo. Última terminación menos primera determinación. O última de inicio menos primera de inicio nos daría exactamente lo mismo. Ya pasamos a mirar la interpretación y cómo utilizamos esa información.
¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Sí, profe. Listo. ¿Qué hacemos? Profe, una pregunta. Cuéntame, Luis. Profe, como esto es un planteamiento general, desde el día cero del proyecto Sí, señor. al día de la semana 30, Sí, señor. sabiendo que estamos en 2 semanas de atrasos, ¿no se podrían como replantear o como en el ámbito de nosotros, los de ingeniería, un plan de choque, un plan de contingencia para poder contrarrestar esas 2 semanas? Replanteando como fechas o algo así. O sea, no se puede, ya como esto es un planteamiento desde el comienzo, pues hay suficiente tiempo como para poder replantear, no hay un modo para hacerlo. Claro, primero, algo de lo que les decía ahorita, va a depender mucho del proyecto, de la empresa, de la estrategia del cliente, entrar a revisar actividades que de pronto puedo acortar la duración. Voy a poner un ejemplo, no sé, supongo, bueno, aquí no tenemos nombres de actividades, pero supongamos que esta actividad de 18 semanas, ahorita pasamos a revisar cuáles son las actividades que nos interesan. Voy a adelantarme un poquito. Supongamos que nos interesa de esa actividad C recortarle la duración y no sé, va a suponer que es un tema operativo que lo están realizando 2 personas. Entonces, si yo pongo otra persona a apoyar la actividad, no sé, puedo terminarla no en 18 sino en 15 semanas. Estoy poniendo un ejemplo. ¿Qué implica eso? Un mayor presupuesto. Y ahí es donde yo les digo, entra uno a mirar, bueno, no alcanza el tiempo. Si yo soy el jefe o si yo soy el analista, pues también depende de mi posición jerárquica dentro del proyecto. Pero se entran a revisar opciones. Bueno, podríamos tenerlo antes, pero vamos a necesitar más presupuesto para colocar más personas, para asignar más recursos. No sé, supongamos que es algo que ya se había negociado con el cliente, puede llegar uno a revisar con el cliente, mostrarle, pedirle un ajuste del presupuesto de no, mire, póngame, yo que sé, 2 millones más. Y hay casos en que el cliente puede llegar a decir, listo, hagámosle. Pero si es un caso en que también puede pasar que el cliente no doy más presupuesto, tiene que entrar uno a mirar, no sé qué decisión tomo como empresa. Me interesa en este momento más que la utilidad cumplirle al cliente, y bueno, el cliente no me va a pagar más, pero no importa, yo como empresa lo saco de mi bolsillo. O si el cliente no autoriza más presupuesto, pues me voy con ese presupuesto y no me importa que se le demore 2 semanas más. Ahí sí va a depender muy de cada empresa, de cada proyecto, de cada cliente. No sé, aquí los que ya están trabajando en el área de proyectos, no a todos los clientes se les trata por igual. Y ojo que no estoy menospreciando a algún cliente, pero estoy hablando de que por estrategia de la compañía muchas veces se busca conservar un cliente como sea. No me importa si de pronto en este proyecto perdí un poquito de plata con el cliente, pero no puedo dejar que ese cliente se me vaya. No sé si han estado en situaciones así, y se busca la manera de quedar bien con el cliente. Como hay clientes que, repito, sin ánimo de menospreciar o de entregar un mal trabajo, bueno, de pronto si se me va ese cliente no es tan grave para la empresa como si se va otro. Entonces ahí depende de muchas cosas, pero sí o sí, algo que pasamos a hacer para mirar qué acciones se toman es determinar lo que se conoce como ruta crítica. Y ahí dice ruta de actividades más larga. Hasta que esta no se concluya, el proyecto no puede concluir. ¿Y qué actividades conforman la ruta crítica? Las actividades con la menor holgura. Y para eso es que calculamos esta holgura total. Las actividades, primero vamos a señalar cuál sería la ruta crítica, luego lo vamos a analizar
y vamos a ver qué pasa con esas actividades y qué pasa con las actividades que están fuera de la ruta crítica. ¿Qué pasa? Voy a devolverme al gráfico. Entre estas dos que se realizan simultáneamente, voy a buscar la de menor holgura entre la A y la B. La de menor holgura es esta, entre 2 y menos 2, pues el menor es menos 2. Voy a sombrearlo aquí para indicar que hace parte de la ruta crítica. Entre la A y la B. Voy a mirar primero estas dos de acá. Entre la D y la E, las que dependen de la B. ¿Cuál es la que tiene menor holgura? La E. Esta tiene holgura de 0, esta de menos 2, ya vamos a ver qué significa. Luego de la E sigue la F, que no se realiza simultáneamente con otras actividades, entonces sí o sí, independientemente de su holgura, va a ser parte de la ruta crítica. Después de la F sigue la G, también va a ser parte de la ruta crítica. Después tenemos estas dos que se realizan simultáneamente. Vamos a mirar entre la H y la I. ¿Cuál tiene la menor holgura? Bueno, la H, ahorita paso a hablarles de la I. Lo pongo aquí para dejarlo pendiente. Y la última actividad, que es la J. Entonces, no sé, a veces vamos a encontrar de otro color las actividades de la ruta crítica, entonces la B, la E, la F, la G, la H y la J. ¿Por qué se le conoce como ruta crítica? Primero, porque son actividades que no se pueden retrasar absolutamente nada, porque un retraso en cualquiera de esas actividades me va a repercutir en un atraso total del proyecto. De entrada ya les hace falta tiempo. Se llega a atrasar, así sea una semana, cualquiera de esas actividades que está en la ruta crítica y se retrasa todo el proyecto. Entonces es lo primero, esas actividades que hacen parte de la ruta crítica no se pueden retrasar por nada. Y se le debe prestar atención pues efectivamente al cumplimiento de esas actividades. ¿Qué pasa con las que están fuera de la ruta crítica? Son actividades que se pueden llegar a retrasar, no es la idea, pero se pueden llegar a retrasar sin afectar la duración del proyecto. ¿Qué tanto? Ya ahora miramos. Ejemplo, la actividad A. ¿Qué significa esta holgura total? Positiva. Se podría retrasar 2 semanas, sin afectar el inicio de la actividad siguiente, de estas de por acá. ¿Qué pasa si A se retrasa 2 semanas? Terminaría en la 5,
la C empezaría, por ejemplo, pongámosle esta que última fecha y primera de inicio, pongámosla acá. ¿Qué pasa si esta no inicia en la semana 0, sino en la 2? Pues va a terminar en la 5, la que sigue, que es la C, va a iniciar en la 5, va a terminar en la 23, la que le sigue a la C, que es la H, va a iniciar en la 25, va a terminar en la 27. Noten que esa no cambió, no se afectó la duración del proyecto, seguimos en 32 semanas. Esas actividades con holgura positiva se me pueden llegar a retrasar en ese tiempo y no me afecta la duración del proyecto. ¿Qué pasa si se retrasa la C? Igual, no sé, inició en la 5, el proyecto sigue terminando en la semana 32. Pero si yo llego a retrasar alguna de las actividades que está en la ruta crítica, ejemplo, esta ya no inicia en la 0 sino en la 1, retrasé todo el proyecto. ¿Qué pasa con esta I que les dije? Quiero ver qué pasa acá. 18. Primera dimensión. 18. Efectivamente. ¿Qué está por acá? Ok, es que aquí no me quedó. La J depende de la H y de la I. Claro, entonces si yo retraso, por ejemplo, esta 27. Si yo la retraso una semana, no tengo ningún problema, porque terminaría el tiempo que esta, y esta iniciaría igual en la semana 27. Pero si yo la retraso ya, bueno, 2 semanas, pues esta iniciaría en la 28. Lo que pasa es que no estaba ahí formulado, pero bueno. Igual se puede llegar a retrasar, pero no igual que las otras actividades que están fuera de la ruta crítica. Ojo, que no significa que todas las actividades se puedan retrasar 2 semanas. Que yo retraso esta 2 semanas y esta 2 semanas, no. Sería en total, no sé, podría llegar a retrasar una semana y una semana. Esas actividades. Entonces, en esas actividades en que yo puedo generar retrasos y no me afecta la duración del proyecto, pues tampoco voy a enfocarme en esas actividades para procurar acortar el tiempo. Me interesa principalmente acortar el tiempo de las actividades que hacen parte de la ruta crítica. Cualquiera, no sé, si esta dura 4, acorto la duración de todo el proyecto. Así como si yo retraso una actividad de la ruta crítica, retraso la duración de todo el proyecto. Asimismo, si acelero o acorto pues la duración de una de las actividades de la ruta crítica, acorto la duración de todo el proyecto. Y ahí, Luis, y para todos, es donde voy a centrar mis esfuerzos, en acortar tiempos de esas actividades, no de las que están fuera de la ruta crítica. ¿Listo? Listo, profe. O sea, bueno, hago la aclaración, voy a centrar mis esfuerzos en acortarlas si estoy fuera de tiempo, si no me alcanza. Pero si estoy en tiempo, pues tampoco tengo que procurar acortarlo. Pero sí o sí voy a prestarle especial atención a que no se me atrasen esas actividades de la ruta crítica. Ya después hablaremos un poco de lo que tiene que ver con el monitoreo, el control,
En este momento estamos planteando el proyecto, pero cualquier proyecto respecto a presupuesto, a riesgos, a calidad, siempre lleva monitoreo, control. Eh, la duración de las actividades no es la excepción. En qué fecha debería terminarse, en qué fecha estamos, qué porcentaje va, si se va a terminar a tiempo, no se va a terminar a tiempo. A todo eso se le hace un seguimiento. Esa sería esta actividad. Como digamos académicamente podríamos colocar cualquier cantidad de ejercicios de esos. Si le pegaron una ojeadita al libro, hay varios. Me los podría inventar, los pueden encontrar en otros libros, en internet, lo que sea. Pero creo que más allá del ejercicio académico, chévere empezar a revisarlo pues en ejercicios de la vida real, no sé, cada uno en sus empresas, con lo que estamos trabajando del caso, que aunque bueno, sigue siendo algo académico porque es ficticio, me parece un poco más interesante porque este diagrama junto con la duración ustedes son los que lo van a determinar. Entonces bueno, les hablé antes un poco de la holgura libre, sin decirles que era holgura libre, el tiempo que una actividad puede retrasarse sin afectar la primera fecha de inicio de las actividades inmediatamente sucesoras. Les mostré el ejemplo con esta, que podía llegar a retrasarla. Hay actividades que no puedo retrasar, por ejemplo, esta de aquí puedo llegar a retrasarla sin afectar el inicio de esta. Sin afectar el inicio de... Perdón, no, esta no. No, esta sí lo afecta, perdón, es cuando son actividades que dependen de dos, esta y esta. Una de estas la puedo llegar a retrasar sin afectar el inicio de esta. Eso es lo que hace referencia a la holgura libre. Que bueno, era lo que les mostraba. Si la puedo retrasar, no la puedo retrasar. No para retrasarla, por supuesto, pero asimismo para tomar las medidas y decisiones. Qué tanto seguimiento, qué tanto control voy a ejercer sobre esa actividad, cuál es el impacto si se retrasa una actividad u otra sobre el proyecto. Voy a darles en este momento, terminen o no terminen, repito, esto no es para que me lo entreguen ahorita, no sé, media hora para que le peguen una revisadita a las preguntas 1, 2 y 3 del capítulo 5, es decir, determinar la duración de las actividades, primeras y últimas fechas y holgura, determinar la ruta crítica de su proyecto como lo tienen planteado, que si se darán cuenta pues era importante lo que se había hecho previamente. Listo, y retomamos a las 8, ¿listo? Listo. Vale, voy a pausar aquí la grabación. ¿Tienen preguntas de lo que estaban haciendo o está claro? Quizás ya terminaron, quizás no, pero pues igual en este momento no. No, ahí lo estamos armando, profe. Listo, vale, vamos a parar un momento. Bueno, les comento, esas ya son las otras diapositivas, las de hoy pues, que igual están en el drive. ¿Qué les coloco ahí? Lo que sería mi estructura de desglose de trabajo, las actividades, cómo yo planteé el proyecto, que igual lo planteé rápidamente, lo que sería algo muy similar a la secuenciación, pues muy similar a la tabla de cuál actividad tiene qué precedentes. ¿Qué seguiría en este momento? No voy a entrar en detalle del capítulo de utilización de recursos, el capítulo 6, que igual ustedes lo leyeron. Una vez terminen las preguntas del capítulo 5, o de manera resumida
la determinación de la duración de las actividades, fechas de inicio, determinación, holgura. Es importante asignar los recursos a cada actividad. Y por recursos, ahí ustedes pueden ver personas, materiales, equipos, herramientas, viáticos, lo que se les ocurra que es necesario para cada actividad. Por supuesto, el principal recurso van a ser las personas, esas personas responsables que ustedes colocaron o asistentes, pues, en cada actividad, pero van a haber unas actividades que quizás, además de las personas, contratistas, lo que sea, quizás requieran materiales, equipos. Estoy pensando, por ejemplo, para la boda, pues de manera general pueden implicar todo eso. Por ejemplo, aquí un poco con... Ay, no me habían dicho, no les estaba compartiendo, yo aquí hablando. No me había dado cuenta. Y ahora sí. Esas son las diapositivas que están en el Drive de la clase de hoy. Muestra lo que es la estructura de desglose de trabajo, mis actividades del proyecto de la boda, la secuenciación a manera de tabla, no de gráfico. ¿Qué seguiría después de lo que ustedes están haciendo? Asignar los recursos. Para el caso de la boda principalmente van a ser personas, pero no solamente. De que va a depender de cómo ustedes están planteando el proyecto, de las actividades que hayan colocado. Ejemplo, el desarrollo de un evento, un concierto, puede implicar, por ejemplo, que yo subcontrate a la empresa de luces, sonido, tarimas, o que yo directamente compre la tarima, las carpas. De qué va a depender del tipo de empresa, de si yo solo voy a hacer uno, de qué tan frecuente. Bueno, puedo llegar a comprar distintos materiales, distintos equipos, o puedo solo subcontratar. En el caso de la boda, no sé, en algunos casos se comprará el vestido, se alquilará, estará el pago, pues, no sé, de los temas legales, religiosos. En decoración voy a pagar el servicio de decoración, o yo mismo lo voy a decorar. Y si yo mismo lo voy a decorar, entonces yo voy a ponerme a comprar cositas. Claro, usualmente yo no me pongo a decorar. Pues uno se va a casar, no contrata todo y que las demás personas se ocupen, ¿no? Pero pues eso, contándoles un poco de manera general. Empezamos a asignar recursos a las actividades. ¿Qué se necesita para esta actividad? Tantas personas, tantos materiales. ¿Qué recursos y en qué cantidad? ¿Qué tipo de recursos? ¿Cuáles? ¿En qué cantidad? Para cada una de las actividades. Se me olvidó ese PMP. Es como proyecto de más pronto. Bueno, este es como el más pronto. Se me olvidó exactamente qué traducen las siglas. El más pronto y el más tardío, ¿sí? Dependiendo si estoy trabajando con primeras fechas, con últimas fechas, igual uno calcula ambas, primeras y últimas, pero también dependiendo de lo que encuentre ahí, de en qué momento se necesita el proyecto. Ejemplo, la boda, 30 de junio. Algunos encontrarán que, no sé, todavía tienen un montón de tiempo, entonces de pronto no van a iniciar 1 de enero, sino, no sé, 28 de febrero, yo qué sé. Sí o sí la boda tiene que hacerse el 30 de junio. No me interesa, si me sobra tiempo, irme con las primeras fechas. Van a haber proyectos en los que sí o sí se inicia en una fecha, y claro,
hay unas fechas estipuladas, pero yo no voy a retrasar el inicio del proyecto, ya depende del tipo de proyecto en el que estemos. Y ahí en el capítulo encontraban, no me interesa en este momento profundizar en cuando vamos a hacer una restricción de recursos, que entonces de pronto inicialmente hago una programación, y no sé, yo voy a necesitar 5 personas en algún momento, pero solo voy a poder contar con 2 personas o un máximo tanto de presupuesto al mes. Entonces empieza uno a retrasar las actividades, a redistribuir. No vamos a entrar en detalle de eso, y sale un plan de requerimiento de recursos, que igual ustedes lo leyeron. ¿Qué nos interesa en este momento para presupuestar? Saber el tipo de recursos y qué cantidades de recursos vamos a necesitar en cada actividad. Eso también peguen de una miradita, que eso sí es solo una pregunta del capítulo 6 de ese caso. No sé, si quieren nos tomamos 15, 20 minutos de break. Iniciamos 8:30, pero ya les queda pendiente esto para que lo revisen, o no sé si lo han ido revisando. Listo, y arrancamos ahorita 8:30 ya como tal con lo que tiene que ver con el costo de las actividades. ¿Les parece? Listo, profe. Vale. Vale, profe. Ok, Listo. Entonces, asumiendo que en este momento ya pasamos por llegar a asignar los recursos a cada actividad, todo eso que hicimos hasta el momento es nuestro insumo principal para determinar lo que son costos, establecer el presupuesto y bueno, lo que viene de aquí en adelante. Ahora sí entramos en materia del tema de la asignatura. Lo primero que haríamos sería estimar el costo de las actividades. Hago una aclaración. Estamos hablando de determinar costos, de presupuestar, de distintos procedimientos, centrándonos en el tema de gerencia de proyectos. Por supuesto, si nos vamos al tema de costos, presupuestos, independientemente de que fuera proyectos o no, puede llegar a estar muy relacionado con temas contables y financieros, que en este momento, por la naturaleza de la asignatura y de la especialización, no nos compete. No significa que paralelo a todo lo que vayamos a hacer no hubiera un tema contable. No sé si se los mencioné en la primera clase, o si ya lo hayan visto, y si no, pues lo van a ver. El tema de gerencia de proyectos no significa que yo me quedo en la oficina de proyectos y no tengo pues contacto con marketing, con finanzas, con producción. Sí o sí voy a tener que interactuar con las distintas áreas de la organización, intercambiando información, ya sea pidiendo o entregando información, tomando decisiones en conjunto, y el área contable no es la excepción. Pero en este momento no vamos a hablar de estados financieros, de utilidad, no, nada de eso en este momento. Volviendo acá, ya teniendo el listado de las actividades y de los recursos, pasamos a estimar el costo de cada actividad. Para el caso de la boda va a implicar que ya han asignado los recursos. Lo que se les ocurra que va, y hay unos ejemplos de lo que va, pues de lo que estaba en el libro. Hago una aclaración: lo que tiene que ver con costos de contingencia, en cualquier proyecto suele establecerse un presupuesto, ¿no?, para contingencias, imprevistos. Les mencionaba la clase pasada, yo no puedo entrar a generalizarles un 1%, un 10%, un 30%. Cada industria es muy particular, y eso lo determina
pues el mismo proyecto y la industria en la que estoy. Depende de la operación pues del proyecto, depende qué tantos imprevistos puedan llegar a presentarse. Entonces ahí va todo lo que tiene que ver con mano de obra, materiales, equipo, instalaciones, costos de viaje o viáticos. No sé, algunos de ustedes por la naturaleza de su trabajo, la empresa los habrá enviado a X ciudad, X país. Y esos gastos de hotel, y si no es hotel, de apartamento, en algunos casos de avión, bueno, a veces es vía terrestre, lo que sea, todos esos son costos que van a sumar. Usualmente los costos de contingencia no se asocian a cada actividad, sino se deja un rubro general de un presupuesto de imprevistos, contingencia, en general para todo el proyecto. ¿Listo? Pero sí lo debo tener en cuenta ahí. En el libro hay un ejemplo, volviendo al tema del estudio de mercado, donde tienen las distintas actividades, el nombre del responsable, esto porque estas 4 en un grupo, estas 5 en otro grupo, estas 4 en otro grupo, porque estas son actividades que hacen parte de un paquete de trabajo, estas son actividades que hacen parte de otro paquete de trabajo. ¿Qué tantas actividades llegan a haber en un paquete de trabajo? Depende cómo esté planteado. Si me devuelvo a, no sé, el planteamiento que yo hice del proyecto de la boda, cada paquete de trabajo llega a tener 2 actividades. Hay uno que tiene 3 actividades, pero por lo general son 1 o 2 como yo lo planteé. Pueden haber proyectos como este que cada paquete de trabajo tenga 4 o 5 actividades. Entonces también es importante eso, no solo asignar los recursos a cada actividad, sino tener identificado: esta hace parte de un paquete, esta hace parte de otro paquete de trabajo. Y se empiezan ya a determinar los costos. Una vez más, aquí todo esto lo determinan con información que viene el ejemplo. ¿Qué es lo importante? En este caso determinaron la tarifa de mano de obra por día en cada una de las actividades, y por ejemplo cuántos días laborales SUSAN en esa actividad, en esta actividad, para llegar a los costos de mano de obra. Costos de materiales no colocaron, si se dan cuenta, solo mano de obra. Y por ahí hay una actividad, hacer pruebas piloto del cuestionario, que colocaron costos de viaje o viáticos, depende de cómo esté planteado el proyecto. No sé, para hacer esa actividad necesita desplazarse y le cargaron $3,000 de costos de viaje. Y llegamos a los costos totales por actividad. De pronto hay una actividad donde hay materiales, pero este es el tipo de proyecto muy similar a la boda, en cuanto a que la gran mayoría de costos, por no decir que todos, van a venir a ser mano de obra. Algunas muy específicas, aquí tiene, bueno, imprimir el cuestionario, costo de materiales, y esta cuál es, enviar el cuestionario por correo y obtener las respuestas. Costo de materiales, costo de viaje, de resto todos son costos de mano de obra. Si nos fuéramos por ejemplo al sector construcción, claro, van a haber muchos costos de mano de obra, pero también van a haber muchos costos de materiales. Si nos vamos a un proyecto de culinaria, van a haber cualquier cantidad de costos en ingredientes, materiales, implementos. Depende de cada proyecto. Y entonces aquí se establece el costo total por actividad, y bueno, aquí totalizaron también por ítem, por mano de obra, por materiales, por viaje, dejando en evidencia una vez más que para este proyecto específico
la gran mayoría es mano de obra, algo de materiales y muy poquito costos de viaje. Para el caso de la boda van a haber muchos supuestos y primero no necesariamente todos van a tener los mismos costos asociados. ¿A qué me refiero? De pronto alguno coloca, no sé, que van a contratar meseros, por decir algo, y que a cada mesero le van a pagar, no sé, 40.000 el turno. De pronto alguien dice le vamos a pagar 100.000 el turno. Van a haber muchas variaciones entre los distintos proyectos que ustedes van a presentar. Es normal. Pónganse en el lugar del cliente. Voy a contratar el servicio para la boda. Los que se han casado quizás hayan pasado por ese proceso y empieza uno a averiguar, a cotizar distintos lugares. Claro, empieza uno a descartar unos que porque muy feo, muy lejos, unos que de pronto se sale completamente del presupuesto que uno tenía y no, pues muy bonito y todo, pero ya se sale de mi presupuesto y empieza uno a hacer comparaciones y se encuentra con esas situaciones. No todos los proveedores pues me van a ofrecer los mismos precios. Aquí igual. De pronto alguien, no, el costo total de la boda son 10 millones, otros 5 millones, 20 millones. Eso es completamente normal. ¿Sí tienen claro a qué hace referencia estimación del costo de las actividades? Muchachos. Sí, sí, señor. Listo. Vamos a tomarnos 20 minutos nomás, terminen o no terminen, para que revisen pues lo que son la asignación de recursos y la pregunta 1 del capítulo 7 que tiene que ver con justamente estimar el costo de las actividades, que va a depender de la asignación de recursos que hicieron. Listo. Miremos hasta las 9 y ya seguimos. ¿Listo? Listo, profe. Listo. ¿Cómo van con eso? ¿Preguntas? ¿Todo claro? Muchachos. Pues, profe, nosotros lo estamos haciendo, pero no sé qué tan general o qué tan específico hay que hacerlo. Es como la pregunta, porque cuando yo voy a costear, ahí empiezo a pensar, venga, si yo coloqué, por ejemplo, definir algunas cosas, sí las defino, pero la compra como tal no la tengo ahí metida. ¿Sí me hago entender? No, es decir, O sea, nosotros empezamos con unos supuestos y listando sí, unas actividades, ¿cierto? sí, es correcto. Entonces, ahora vamos a costear esas actividades, pero resulta que de pronto, no sé, las actividades van a ser, de acuerdo a lo que vimos en el ejercicio pasado, por ejemplo, a ver qué digo yo, buscar el sitio. Buscar como tal, pues a mí no me vale nada. A mí lo que me vale es el sitio. Entonces yo tendría como que ser muy específica y de buscar el sitio, cotizaciones y luego sí pagarlo el sitio. Sí me hago entender. Sí, te O simplemente coloco sitio y el valor de lo que me costó el sitio. Perdón, interrumpo, qué pena, profe. sí, En esa Wilmer. parte donde dice que buscar como tal no cuesta nada, sí cuesta porque puede haber transporte, puede haber todo eso. Digo yo, no sé. No No, tomo en cuenta de eso. acuerdo, de acuerdo. O sea, esa es mi pregunta. ¿Qué tan específicos tenemos que hacer o lo podemos hacer muy general o cómo lo hacemos? Bueno, primero, estoy de acuerdo con lo que dijo Wilber y iba a decir eso, pero depende, porque efectivamente en algunos casos puede que el buscar el sitio, voy a ponerlo así, hay, como en cualquier industria, hay zonas de salones de recepciones y quizás el tema de buscar sitio, no sé, incluso en un solo día,
mm, sin gastar mucho en transporte, ya decida el sitio. ¿M? Y quizás no valga la pena irse tan al detalle. Pero si estamos hablando eh, de una actividad, no sé, varios días que, no sé, hoy voy a ir a esta zona, mañana voy a ir a esta zona, que de pronto no solo voy yo, sino van más personas. ¿M? Entonces, pues el tema de buscar sitio, como cualquier otra actividad, puede ir desde algo muy mínimo hasta algo muy complejo. ¿M? Mm, Depende cómo esté planteado. Ahora, respecto a qué tan general o qué tan específico, eh, yo hago la siguiente invitación. En este momento, salgámonos del ejercicio académico, si es un caso ficticio, eh, pero pónganse en el lugar de que, bueno, los van a contratar a ustedes eh, para el proyecto de la boda. Entonces, más allá de qué tan general o qué tan específico, tienen que entregarme a mí como profesor qué tan específico lo pueden llegar a necesitar ustedes para realizar un presupuesto lo mejor posible. ¿Mm? Mm, Hablándolo abiertamente. Tema de clase. Eh, de pronto puedo llegar a hacer algo muy de afán por cumplir con la asignatura, y no estoy diciendo que lo estén haciendo, eh, y listo, y pasé la asignatura, esta, la que sea, o puedo de pronto irme un poquito más a detalle, más allá de la nota, de la asignatura, de lo que el profesor, yo u otro profesor en cualquier otra asignatura les haya pedido. mm, ¿Qué tanto lo enfoco yo en, no sé, para aplicarlo a mi trabajo? Que creo que es un poco un poco no, creo que es el norte de la especialización de la gran mayoría. Mm, Distinto en pregrado que pues sí, no sé, estamos en el programa de administración de empresas y se ve una asignatura de gerencia de proyectos y sí o sí lo tienen que ver, pero no necesariamente implica que vayan a trabajar en proyectos. Seguramente muchos de los que vieron gerencia de proyectos en pregrado están hoy en marketing, en el área organizacional, en talento humano y no les interesan más proyectos. Pero en una especialización, por supuesto, esperaría o que laboralmente estén activos en proyectos o que se quieran ir por ese lado si no lo están en este momento. Y en ese sentido, la invitación es eh, salgamos un poquito de la asignatura y pónganse en el papel de verdad de les están pidiendo ese proyecto un cliente. Mm, y van a procurar presentarlo lo mejor posible, y ojo que lo mejor posible no estoy diciendo no me voy a poner a detallar todas las actividades, creo que se los dije la clase pasada, sí, la idea es que haya información suficiente pero necesaria, la idea no es llenarme de un listado de actividades y de costos mínimos, yo que sé, que compré ganchos de cocedora, que irse pues a la minucia tampoco. Entonces no es de extremos de súper detallado o muy general, sino realmente lo que necesitan. Aquí estamos viendo aspectos generales, repito, pues es una especialización en gerencia de proyectos, de seguro aquí habrá del sector construcción, del sector tecnológico, de pronto sector educativo. Estamos viendo aspectos generales para todas las industrias. Eh, Posiblemente no haya ninguno en el sector de bodas, pero eh, pero sí es un poco el ejercicio de ponerse a mirar eh, eso, qué tanto necesito. Sí. Ahora, tú misma, Joana, y cada uno de ustedes va a tener que responderse: esta actividad, esta lo puedo dejar general, esto me interesa más al detalle. Es normal que que en algunos paquetes de trabajo se vaya al detalle, en otros no tanto. Mm, no sé si respondí un poco la pregunta o no. Sí, sí, señor.
señor. Sí, todo depende de... No, todo depende de cómo lo hayamos, de cómo lo hayamos contextualizado. Claro, como lo hayan planteado. Y lo que les digo, a- revisen ustedes, no sé, cómo lo tengo planteado, eh, está la información completa o de pronto me hace falta algo. O también puede pasar, no, aquí me fui muy al detalle, no hacía falta tanto. Es un poco en doble vía, ya sea para detallar más o para no tanto, porque a veces, creo que les conté, más allá del libro, de la asignatura, de la universidad, la especialización, el programa, definitivamente hay muchas cosas que se van a dar en la práctica. Ustedes realmente programando un proyecto, más allá del ejercicio académico, sino ya laboralmente es cuando se van a dar cuenta aquí es importante irme al detalle, aquí no tanto. Podríamos mirar cualquier cantidad de ejercicios académicos, textos, teoría, y les aseguro que solo cuando se van a aplicarlo en la práctica es que uno llega a apropiarse de ciertos conceptos. ¿Listo? Bueno, una vez se han asignado los costos de las actividades, pasamos a lo que es la determinación del presupuesto del proyecto. Con esto cerramos por hoy. Ya les digo que vamos a hacer mañana y todo eso. No hemos terminado ya, ¿no? Pero pues ese es el último tema por hoy. ¿Qué es eso del costo total presupuestado? PAT es presupuesto al término, a terminar, no recuerdo ahorita. Pero bueno, el costo total presupuestado o el presupuesto al término del proyecto. Les dije que era importante identificar cada actividad a qué paquete de trabajo correspondía, porque entonces vamos a llegar a totalizar los presupuestos por paquete de trabajo, y vamos a empezar a distribuir en el tiempo, para llegar a lo que se conoce como un presupuesto por etapas. ¿Qué es eso de distribuir en el tiempo? De pronto hay una actividad que, incluso voy a volverme acá. Bueno, parece que este proyecto en total está para 90 días. Y tengo un costo total de mano de obra de 27.100. Significa que esos 27.100 se van a pagar todos al inicio, todos al final. ¿Cómo lo voy a pagar? Y también es importante mirar, primero, claro, llego a mirar el costo total del proyecto sería de, no sé, 10 millones. Pero ¿en qué momento se necesitan asumir esos costos? Es la otra parte importante. Entonces empieza uno a crear una línea de tiempo, ya vamos a mirar, y dependiendo de cada paquete de trabajo, entonces empiezan a distribuir los costos, no sé, vamos a suponer, puede ser por días, por semanas, por meses, depende de la duración del proyecto, de qué tan al detalle esté la duración. Si yo tengo la duración por semanas, lo normal es que yo distribuya por semanas. Si lo tengo por días, como en este caso, puede llegar uno a distribuir por días, aunque por ejemplo, bueno, puedo llegar a establecer mano de obra para pagar cada 15 días, y empiezo a distribuir, voy a especular en este momento, no sé, de estos de mano de obra 2, 7 o 8, bueno, como $10,000 aproximadamente de mano de obra para este paquete de trabajo, que dura 38 días, mes y medio pues.
Entonces, no sé, voy a establecer que en la semana 1 se pagaron 2.000, en la semana 2 2.000, en la semana 3 3.000, en la semana 4.000, y así sucesivamente empieza uno a distribuir a través del tiempo cómo se van a pagar, a asumir esos costos, ¿m? Con cada paquete de trabajo. ¿Alguien iba a decir algo? ¿No? Vale. Pero antes de pasar a ese presupuesto por etapas, pues lo primero es el presupuesto de cada paquete de trabajo y luego si lo distribuimos en el tiempo, que esto es lo que se espera como resultado final. Aquí hay un ejemplo, la actividad que sea, el proyecto que sea. Aquí está totalizados los costos del proyecto, donde este paquete tiene un costo total presupuestado, ya después pasamos a hablar de lo presupuestado y lo real, de 100.000, este de 60.000, por consiguiente este en total sería 160.000, pero pues bueno, se colocó solo acá y acá. Este de 60, este de 140, eso quiere decir que este tendría en total un costo de 360, este de 100.000, este de 40.000, este paquete 30.000 y este 50.000, es decir, este costaría 80.000, y se estableció un presupuesto de contingencia de 20.000 para, bueno, sumando todo eso, el proyecto tiene un costo de 600.000. Como les decía, es lo primero, pero ahí no acaba el tema del presupuesto. Yo no puedo llegar solo y decir, este proyecto me va a costar tanto, ¿sí? Es punto de partida, pero necesito decir va a costar tanto, se va a necesitar distribuir de esta manera, en estos periodos vamos a necesitar asumir estos costos. Entonces, de lo primero que van a hacer ustedes en este momento, o bueno, de aquí pues a que se termine el caso de la boda, es llegar a determinar cuál es el costo total de la boda. Ya empezaron a asignar costos a las actividades, luego se totalizan por paquetes de trabajo para llegar a el costo total del proyecto de la boda es de tanto. Y como les dije, no todos van a tener los mismos costos, pueden haber ligeras variaciones si de pronto llegaron a intercambiar información entre grupos, que a veces pasa que usted qué puso, que cómo lo planteó, o si definitivamente no se hablaron entre ustedes y no han compartido información. De pronto hay diferencias más significativas, no solo en cuanto a las actividades, sino en el presupuesto. Se determina eso, los costos por paquete, el costo total presupuestado por paquete para llegar al costo total del proyecto, y luego sí pasamos a los costos a través del tiempo. Bueno, aquí sencilla, ya esta parte de acá si la profundizaremos mañana, ya llegar a mirar cómo quedan distribuidos los costos periodo a periodo, pero en un principio sí necesitaríamos costo total del proyecto por paquete de trabajo, ya estando todo lo que hemos dicho, secuenciado el proyecto, la duración de las actividades, todo eso. De eso es claro, ¿tienen preguntas? Bueno, voy a suponer que es claro. En ese momento, con lo que hemos hablado, ustedes podrían mirar la pregunta 2 del caso 2, que justamente es pregunta 1, costo de las actividades, pregunta 2, el presupuesto del proyecto de esta manera,
Ya después pregunta 3, ahí sí que va en una tabla la información, que eso lo vamos a ver mañana. Que hago una aclaración, mañana hablaremos de lo que queda para poder terminar el caso, pero mañana sí no dedicaremos, o bueno, miramos un poco cómo se desenvuelva la clase. Quizás no le demos tiempo a que trabajen en el caso, o más poco pues que la clase pasada y esta. Y miraremos paralelamente, pues ahí sí, ejercicios, ahí sí, muy académicos para el cálculo de costos y otros temas que veremos mañana. Chévere que le peguen que terminen de leer el capítulo 7, sobre todo hasta antes de los indicadores, lo que tiene que ver con el costo acumulado, costo real, el costo total acumulado, costo acumulado real, antes de los indicadores. De eso estaremos mirando un par de ejercicios mañana paralelo a esto, y vamos a hablar del proyecto, pues, que ustedes van a hacer la consultoría, ya a darles más información de eso, y sí dedicaremos más tiempo a eso que a este caso. ¿Cuál es la idea en este momento? Que adelanten hasta la pregunta 2 del capítulo 7, y por supuesto aquí voy a estar si tienen preguntas, cualquier cosa, no sé, que quieren que les revise algo, lo que sea, pues aquí voy a estar. No sé si hasta el momento tienen preguntas, comentarios, sugerencias. Le tocas empezar a armar, profe. Sí, y pues esa es la idea, que empiecen en este momento. Nada, mañana sí llego temprano, verdad, qué pena la vez pasada, muchachos, y la idea es iniciar 8:10, pues dando tiempito que lleguen todos, pero pues usualmente estoy desde tempranito en el salón. Entonces, por lo pronto, aquí voy a estar, trabajen de verdad, si tienen preguntas, aquí estoy con mucho gusto. Bueno, muchachos, creo que eso sería todo por hoy. Nos vemos mañana. Cualquier cosita me escriben, ¿vale? Entonces, Dios los Listo, bendiga. profe, gracias. Con gusto. Dios los bendiga. Que tengan feliz noche. Gracias, profe. Con gusto.